Queridos papás y mamás, hoy vamos a ver si es normal que nuestros hijos adolescentes no nos cuenten sus cosas. Vamos a ver las razones y al final os diré lo que debemos hacer para que confíen en nosotros. Bien, lo primero que debemos saber es que sí es normal que tengan secretos, es normal que no nos cuenten algunas cosas y no solo eso, también es beneficioso para su desarrollo. En la adolescencia se produce esta separación de los padres, que es muy necesaria. A nosotros nos molesta y nos asusta, pero es necesaria para que puedan desarrollar su autonomía. Lo realmente preocupante sería que no quisieran separarse de nosotros y que tampoco necesitaran intimidad, porque estos dos aspectos son síntomas de que se están desarrollando muy bien en su adolescencia. Así que no os preocupéis tanto. En este momento de su vida, su mundo está centrado en sus iguales, es decir, sus amigos. Y es en ellos en quienes más confían y les cuentan sus cosas, porque sus amigos no les juzgan ni les critican. Por ese motivo se sienten aceptados. Y esto es sin duda lo que más valoran, que sean aceptados. Pero también es verdad que entre padres e hijos debe existir comunicación, ya que debemos educarles. Y sin una comunicación positiva no puede haber educación, porque, papás y mamás, si pensáis en educar con gritos, críticas, castigos e imponiendo siempre vuestra voluntad porque sí, como si fuerais dictadores, si de esta forma pensáis que estáis educando bien a vuestros hijos, estáis muy equivocados. Si actuáis así, os aseguro que no podréis conocer a vuestro hijo, o sea, no os va a contar nada, no sabréis nada de él, de lo que le gusta o le disgusta, de lo que hace fuera de casa, nada, porque nunca os contará nada por miedo a vuestra reacción. Entonces, ¿cómo vais a educar a alguien que no conocéis? Eso es imposible. Muy bien. Entonces, ¿qué debemos hacer para que se animen a contarnos sus cositas? ¿Cómo tener esa comunicación positiva tan necesaria? En primer lugar, si tu hijo no se acerca a ti para contarte sus cosas, toma tú la iniciativa. Por ejemplo, en un momento en que los dos, tu hijo y tú, estéis tranquilos, acércate a él. Y antes de preguntarle algo, puedes empezar diciéndole algo positivo de él, cualquier cosita, como, vaya cariño, me encanta cómo te queda esta ropa, ese pantalón. O, cielo, tu amigo Juan me cae súper bien, parece muy simpático. Cualquier cosa positiva, papás y mamás. Cualquier cosa que pueda allanar un poquito el camino hacia la conversación agradable. Es como romper un poquito las barreras que existen entre los dos. De esta forma, tu hijo, al ver tu actitud positiva hacia él, le será mucho más fácil confiarte sus cositas. Y una vez que hayáis hablado algo agradable, puedes ya preguntarle lo que te preocupa. ¿Cómo hacerlo? Pues puedes decirle, cariño, mira, quería saber esto que me preocupa mucho. No pretendo juzgarte, ¿vale? Ni criticarte, solo necesito entender lo que te está pasando. De esta forma, papás y mamás, con respeto y cariño y centrándose en las cosas positivas, tu hijo irá confiando más en ti poco a poco, de verdad. Hacerme caso, seguro. En segundo lugar, respeta siempre su intimidad. Nunca entres en su habitación antes de bueno, sin haber llamado, claro. Y puedes decirle, cariño, sé que necesitas tu espacio, pero debes saber que yo siempre estaré aquí para ayudarte. Cuando necesites contarme algo, no lo dudes, cielo. Puedes estar seguro que te escucharé e intentaré ayudarte en lo que pueda y apoyarte siempre. Aquí, papás y mamás, no se trata de darle la razón en todo, sino en ser empáticos. Debemos ponernos en su lugar para poder entenderlos. Y por favor, nunca les digamos, es que yo no te entiendo, hijo, yo a tu edad, lo que sea. No, papás y mamás, hay una diferencia de 30 o 40 años entre nuestra adolescencia y la de ellos. El mundo y la vida son completamente diferentes. No podemos compararlo porque no tiene sentido. Y bueno, ellos jamás lo entenderán. En tercer lugar, no pretendas controlarlos todo el tiempo por WhatsApp. ¿Que dónde estás? ¿A qué hora vienes? ¿Con quién estás? ¿Qué estás haciendo? Déjale su espacio, respeta su espacio.
porque de esta forma solo conseguirás que se cierren en banda y no te cuenten nada. En este caso, puedes decirle, cariño, por favor, mantén tu teléfono encendido mientras estés fuera de casa, por si acaso necesitara ponerme en contacto contigo. Nada más, papás y mamás. Si os veis, a ver, es que cada niño es un mundo, ¿no? Pero si tenéis mucho miedo, o es que anda por mal camino, o lo que sea, en vez de agobiarle a preguntas que se cerrará en banda y va a ser negativo, esto solo lo digo mm, en caso grave, que tengáis mucho miedo de lo que pueda hacer. Pedirle que os envíe la ubicación en tiempo real, porque todos los chicos van con móvil, con un teléfono móvil, y todos los teléfonos móviles envían la ubicación en tiempo real y nosotros podemos saber en cada momento en dónde está nuestro hijo, ¿vale? Es por lo menos saber algo. No sabemos con quién está ni lo que hace, pero al menos sabemos su ubicación, ¿vale? Esto lo digo solo en casos de chicos muy difíciles que tengamos mucho miedo porque andan con malas cosas. Si no, no, tampoco, ¿vale? Bien, en cuarto lugar, este es muy importante, debemos mostrar a nuestros hijos que somos humanos. Muchas veces no lo hacemos, que nosotros también nos equivocamos. Lo digo porque hay muchos padres que se muestran delante de sus hijos como si fueran perfectos, como si lo supieran todo y nunca se equivocaran. Esto, papás y mamás, debéis saber que les alejará muchísimo de vosotros, porque con padres así, ¿quién se atreve a contarles algún problema que tengo, alguna equivocación o metedura de pata que he hecho? Claro, nadie. Así que debemos mostrarles que somos humanos, que nos equivocamos, que somos cercanos a ellos, les comprendemos, en fin, ser empáticos y cercanos. En quinto lugar, nunca infravalores a tu hijo ni lo que él pueda sentir, aunque te parezcan tonterías. Y por supuesto, cuando te haga una confidencia, es decir, cuando te cuente algo que para él es súper secreto e importante, nunca jamás se lo cuentes a nadie. De lo contrario, jamás volverá a confiarte en nada. ¿De acuerdo? Ser muy, muy cuidadosos con las confidencias de vuestro hijo. Si ve que las estáis contando a todo el mundo, os podéis olvidar ya de él para siempre. Muy bien, papás y mamás. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero y confío, como siempre, haber ayudado un poquito. Os suscribiros a mi canal, porfa, y darme un like. Os lo agradezco un montón. También podéis comentar y compartir este vídeo con amigos. Me encanta. Muchísimas gracias por escucharme y un fuerte abrazo.